Hablar de Tierra Santa es uno de los lugares en el cual muchas personas al momento de hacer turismo se hacen quizás la idea de que en este caso van a pasar por aquellos sitios donde el Señor Jesús estuvo cuando estaba aquí en nuestro mundo. También muchas de las cosas que podemos saber sobre Tierra Santa es que Tierra Santa, es decir, Jerusalén, se destaca por muchos sitios que, aunque datan de tiempos bíblicos, todavía perduran en nuestros días. Una de las cosas muy importantes que podemos destacar, por ejemplo, en Deuteronomio 16:16, se mencionan 3 fiestas solemnes que hoy podríamos decir en un lenguaje actual como aquellas fiestas que son típicas de un país. Así es, podemos decir de que en los tiempos bíblicos el pueblo de Israel solía celebrar ciertas festividades que Dios le había indicado. Referencia a esto podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, en el cual se destacaban 3 fiestas principales. Aparte de eso, también podemos decir de que en el año 1957, Benjamín Mazar, un reconocido arqueólogo y también historiador de tiempos bíblicos, hizo una de las grandes cosas que quedó detallada en la historia, y no es nada más que menos que las excavaciones de muchas de los lugares que conectaban con el templo, aquel templo judío en el cual Jesús estuvo. Estamos hablando de que muchas de estas excavaciones, de las cuales estaban en el lugar suroeste de Jerusalén, y en el cual se mencionan muchos puntos, como por ejemplo el Monte de los Olivos, el Monte Santo, como hoy en día se conoce el Monte Moria, y también podemos decir sobre aquellos sitios de los cuales estaba el templo principalmente. Todos estos sitios podemos decir que tenían algo en común, y ustedes saben qué era lo que tienen en común. Cada uno de ellos tenían los peregrinos que ir en ascenso. En esta semana vamos a estar viendo entonces, después de esta explicación, lo que es la importancia no de ascender de forma física quizás para una festividad. ¿Sabías tú que también hoy en la Biblia podemos encontrar que podemos ascender de una forma no literal, sino de una forma espiritual y de la cual podemos estar cerca de Dios? ¿Quieres saber más detalles? Quédate conmigo en el repaso general de la lección de esta semana, la lección número 4, El Señor oye y salva. Hola querido amigo, recuerda que para formar parte de este canal te invito a que te suscribas. Aquí abajo está el nombre del canal, A.R. House Channel. Si no fueras formado parte o ni siquiera sabes de la existencia de este canal, te invito a que te inscribas, y que no solamente te inscribas, que también le des un like a los videos y lo puedas compartir con otras personas que aún no conocen de este maravilloso mensaje. Vamos en el libro de Salmos capítulo 34 versículo 17, que nos dice así: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Es así. Esta sería nuestra 4ª semana en la cual hemos estado hablando sobre el libro de los Salmos. Si hasta este momento te ha parecido interesante el estudio del libro de los Salmos, te invito a que no te pierdas semanalmente, todos los viernes, el repaso general de la lección. Y también quiero aprovechar este momento para indicarles, queridos amigos, que pronto vamos a estar lanzando la serie de programas titulados La Biblia dice así, en el cual vamos a estar también hablando sobre temas variados, y sé que también será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Pero corran y suscríbanse, porque si no, no podrán formar parte de este contenido o se darán cuenta por otro medio. Así que ya, tienen que hacerlo inmediatamente. Vuelvo y repito, A.R. House Channel es el nombre del canal. Así que bueno, como les indicaba entonces hace un momento, en este caso los judíos tenían muchas festividades, tenían que ver no solamente con una parte religiosa, sino también tenían que ver en este caso con un significado también nacional. Y la lección de esta semana nos lleva precisamente a ver esos conceptos. Entonces el primer concepto que quiero que veamos es en cuanto no fueron encubiertos de ti mis huesos. Este primer punto es muy interesante. No voy a mencionar todo el capítulo, pero te recomiendo que lo leas, y es el Salmo 139. Así es, el Salmo 139 por lo menos está dividido en 3 partes importantes. No leeré todo el Salmo,
Solamente haré referencia de los versículos y de qué trata cada versículo para que tengas una idea. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículo del 1 al 6, vamos a destacar aquí un punto muy valioso. Y es en cuanto que el Señor conoce todo nuestro ser. El salmista destaca de que ni siquiera ha pronunciado la palabra y ya el Señor conoce la palabra que has de decir. En otras palabras, Dios lleva un control de lo más mínimo. Esto me hace recordar lo que Jesús mencionó en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, que en el cual podemos ver de que dice que cada parte de nuestro cabello está contada por Dios. Entonces, si un mínimo detalle tal cual como el cabello, que es algo chiquito, algo liviano, algo que no pesa tanto, una hebra de cabello, te imaginarás la profundidad de lo que significa que Él lleve contado cada cabello de nuestra cabeza. Un segundo punto sobre el Salmo 139 lo encontramos en el versículo 7 al 12. Estos versículos nos indican de que donde el salmista se fuese, incluso aumentando el contraste de hasta dónde alcanza la presencia de Dios, dice el salmista que si él se fuese incluso hasta el Sheol. La palabra Sheol en el hebreo significa sepulcro o lugar donde están los muertos. Es decir, no es que Dios mora entre los muertos, pero esto es una forma simbólica para indicar de que incluso si se escondiese en lo más profundo de la tierra, Dios está allí presente. Un tercer punto que podemos destacar es en los versículos 13 y 14 de que sus bendiciones son abundantes. ¿No te parece maravilloso saber que tenemos un Dios el cual se preocupa por lo más mínimo de nuestras vidas? Otro punto que quiero también señalar es de que a pesar de que Dios sabe quién somos, Él también desea tener una estrecha relación con cada uno de nosotros y aparte que Él sostiene toda su creación. Esto me lleva entonces a la siguiente pregunta que quiero destacar con ustedes. Para algunos, el hecho de que Dios sepa tanto sobre ellos, incluso sus secretos más oscuros, puede ser un pensamiento bastante aterrador. Es decir, que muchas veces yo me he puesto a pensar, por ejemplo, de que yo pienso que si no he confesado algo en oración a Dios, a veces incluso he llegado a decirle a Dios en oración: Señor, ya tú sabes qué es lo que voy a pensar, ya tú sabes incluso qué es lo que necesito. ¿Por qué tengo que hablar contigo si ya tú todo lo conoces? Pero me gustó mucho este punto de que Dios desea mantener una estrecha relación con nosotros. Y esto también me hace pensar, amigo, que me estás escuchando, de que hay momentos en los cuales Dios nos invita a través de su palabra para que podamos aprender a comunicarnos con Él, no porque Él no lo sepa. Es así, querido amigo. Cada vez que nos acercamos a Él con confianza y que tenemos esa plena seguridad de que Él está presente allí, Dios hará su parte. Ahora, ¿estarás dispuesto a hacerlo? Acompáñame a lo que dice el día lunes. Hemos hablado entonces de que Dios está presente en cada aspecto de nuestras vidas, pero también es importante tener presente la seguridad del cuidado de Dios. Cuando vino la pandemia en el año 2020, sí, fue en el 2020 que vino la pandemia, recuerdo que cuando ya estaba haciendo planes incluso para ya trabajar en el colegio donde estoy trabajando actualmente, ese fue un momento caótico para mi vida porque ya yo había hecho un plan de todo cómo iba a ser mi vida en esos momentos. Nadie se esperó este momento tan difícil de la pandemia. Sin embargo, amigo que me oyes, esos momentos en el cual yo estuve sin trabajar aproximadamente por 3 meses, para mí todos esos meses fueron meses muy difíciles porque yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que pagar el alquiler donde vivo, tengo que ver cómo hago con la comida, en fin, todos los gastos que cualquier persona tiene mensualmente. Entonces yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Afortunadamente en esos momentos un familiar me dio acogida durante esos meses y ya cuando empecé a trabajar nuevamente empecé, como quien dice, a emparejar económicamente mi situación. Pero compartiendo esta experiencia
me hace hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo interviene Dios en nuestros asuntos cotidianos? Muchas veces estamos acostumbrados a ir a la iglesia, a orar, cantar, cumplir con las reuniones de los cultos, pero te has detenido a pensar en cada aspecto cotidiano. Eso significa en cada momento de nuestras vidas. Mira lo que nos dice el Salmo capítulo 40. Quiero que me acompañes ahí, en el Salmo 40, versículo 1 al 3. Es muy preciosa la forma en cómo el salmista destaca lo que Dios puede hacer por él, y no solamente por él, sino también por cada uno de nosotros. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Estos versículos que he leído, amigo, es muy reconfortante. El salmista ahora está experimentando uno de los momentos más oscuros de sus vidas. Él aquí destaca de una forma metafórica. No es que el salmista se cayó en un pozo lleno de lodo y no pueda salir, sino que es una forma para decir de que era tan, pero tan profunda la necesidad que él tenía, que lo compara a un pozo cenagoso. Quizás nosotros no hemos caído en una situación tan profunda, o quizás si lo estés pasando, es importante que tengas presente de que para Dios no hay nada imposible. Y el experimentar de que para Dios no hay nada imposible es una vivencia, parte de nuestra existencia real. Ahora, en el Salmo 55, el versículo 22, dice: echa sobre Jehová tu carga. No sé qué tipo de carga, qué tipo de problema, qué tipo de momento difícil estés pasando, pero pon tu nombre allí. Echa sobre Jehová tu relación que está siendo afectada. Echa sobre Jehová tu familia de la cual no sabes cómo hacer. Quizás tengas a un hijo que esté pasando por drogas, que quizás tu pareja está en momentos de alcohol. Quizás echa sobre Jehová esa cosa pequeña que te está quejando. Sea cual sea, amigo que me oyes, Jehová está ahí dispuesto a llevar esa carga. Dice el versículo: y Él te sostendrá. Y aparte de llevar tu carga, mira, y de sostenerte, mira la tercera promesa que encontramos: no dejará para siempre caído al justo. Cuando yo leí este versículo, para mí fue muy reconfortante, porque pude reafirmar más lo que ya sabía. Sea lo que sea, apreciado amigo, Dios nunca nos abandona. También algo muy interesante que leemos en el Salmo 40, versículo 1 al 3. Quiero que retrocedamos nuevamente a este versículo. Especialmente vamos al versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Voy a detenerme aquí en esta parte del versículo. Oyó mi clamor. Nosotros como hispanohablantes, la palabra oír simplemente la relacionamos con algo que tiene que ver con acatar o escuchar, prestar atención con un sonido. Pero en el hebreo, por ejemplo, la palabra oír va más allá de ejecutar la comprensión de un sonido. Oír en este caso se relaciona, apreciado amigo, con lo que sería el verbo shama. El verbo shama en hebreo significa actuar, es decir, llegar a la acción. Ahora, referencia sobre esto lo encontramos en Éxodo capítulo 2, verso 24, en el cual indica de que cuando el pueblo de Israel estaba allá en Egipto esclavo, dice que Jehová oyó su clamor para liberarlos y se acordó de la promesa que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que esa acción de Dios no se queda allí en un sentido pasivo, es decir, de simplemente allí, bueno, sí, yo sé que tengo que hacer algo. No, el Dios que nos oye es un Dios que está activo.
Entonces, la acción de oír es moverse a hacer algo. En este caso podemos entender que Dios está hablando en el sentido de que aunque pidamos en un momento, hay que tener la certeza y la seguridad de que Dios va a actuar. Estamos acostumbrados hoy en día, vivimos en una sociedad de la cual todo lo quiere express. Pensamos que Dios es de la misma forma. Pero quiero que te quede claro de que Dios siempre va a tener presente su acción con cada uno de nosotros, porque nada escapa del alcance de Dios, según el Salmo 130, versículos 1 y 2. Cómo Dios actúa en cuidado hacia nosotros, acompáñame a lo que indica el día martes. Ahora, ¿de qué forma la Biblia nos expresa la manera en cómo Dios actúa? Por ejemplo, hay que tener en primera instancia el concepto de confianza. Para tú poder entender lo que es el accionar de Dios, debes también comprender lo que es la confianza. Aquí yo subrayé esta parte en la lección que dice: la confianza es la decisión deliberada de reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida bajo todas las circunstancias. Si la confianza no funciona en medio de la adversidad, entonces no funcionará en ninguna ocasión. Esto fue tremendo lo que estuve leyendo y por eso lo subrayé. La confianza es la decisión deliberada de reconocer el señorío de Dios. Hoy aprendemos y absorbemos el concepto de que Jesús nos perdona, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús murió por nosotros, que en Jesús tenemos vida eterna y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero, ¿será que aceptamos a Jesús como nuestro Señor? El concepto sobre el Señor, y quiero explicártelo rápidamente, tiene que ver con algo que quizás para nosotros resulte un poco extraño, porque no fue quizás el momento en el cual vivimos. Pero el momento cuando se usa la expresión Señor, Señor es sinónimo de amo. Y esto me lleva a recordar de que en el tiempo que existían los esclavos, el esclavo estaba sujeto a lo que su amo o señor le ordenaba. Lo hacía en este caso porque no tenía la libertad de hacerlo. Ahora, esta figura que vemos aquí de un amo, un señor, se traslada a un sentido bíblico, no porque ahora no tengamos la libertad de movernos o de tomar decisiones. Muy por el contrario. Lo que significa el señorío de Dios en nuestra vida no es poner un límite, escucha lo que te estoy diciendo, no poner un límite en el cual yo no pueda decidir. Muy por el contrario, el reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas nos da la oportunidad de poder abrirnos a Él, de oírlo y de ejecutar las acciones. Ahora, en ese sentido, la confianza es de que pase lo que pase, usted pueda entender que Dios está allí presente. Yo no te puedo asegurar que va a pasar mañana, ni tampoco te puedo hablar de que porque te convertiste en cristiano ya vas a ser próspero económicamente, o que porque ya eres cristiano no vas a tener problemas. No, si yo hago esto estaría mintiendo a la audiencia. Dios no nos ha prometido de que porque somos cristianos todo va a ser color de rosa. Al contrario, como dice allí, ser cristiano, ser seguidor de Cristo es confiar que la circunstancia en la que estés tienes que aprender a dejarle todo a Dios de una forma deliberada. Ahora, ¿qué cosas podemos encontrar en Dios? Bueno, las cosas que podemos encontrar en Dios, por ejemplo, dice el Salmo 91.1 que Dios es nuestra sombra, es decir, nuestro escondite, nuestro refugio, es nuestra fortaleza, como dice el Salmo 91.2. También dice que podemos estar escondido bajo las alas de Él. Él es nuestro escudo y defensa, según Salmo 91.4. Y la habitación o morada, Salmo 91.9. Estas imágenes son representaciones seguras de un Dios que se interesa por cada uno de nosotros. El Señor Jesús, cuando dio la última vista en Jerusalén, aquel atardecer, indicó esta misma figura.
¿Cuántas veces quise juntarte, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? El mismo Jesús que habló en ese entonces es el mismo Jesús que habla hoy en el siglo XXI. ¿Estás tú dispuesto a aceptar a Jesús en tu vida, no solamente como Salvador, sino también como el Señor de tu vida? Atrévete a confiar en Él cada día. Por otro punto muy interesante a destacar de Dios es en cuanto a que Él es también nuestro defensor y libertador. Vamos a ver qué nos dice en este caso en 1 Corintios, no lo leeré todo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Ahí se menciona lo que fue la historia del pueblo de Israel cuando hizo la travesía. Ahí se menciona, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, de que pasaron por el Mar Rojo, que comieron del maná y todo lo demás. Pero yo quiero destacar el último versículo, que es el 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Quizás de repente algunos saben la historia, otros quizás no la sepan. Cuando Israel estaba por el desierto, por lógica no vamos a encontrar plantaciones, no vamos a encontrar ríos, no vamos a tener un terreno apropiado para cultivar, para criar ganado y demás cosas. En un desierto no hay vida, lo único que vas a encontrar es dunas de arena a un lado, dunas de arena del otro lado, y el panorama se presenta de una forma no muy favorable para estas personas que estaban en el éxodo. Traslada tu imaginación y ponte ahora tú en esa circunstancia, que tú estás caminando por un desierto donde no hay vida, donde hay solamente rocas, piedras, arena. Aquí, por ejemplo, estamos en la temporada seca, y créanme que la temporada de verano en parte quizás es un poco bueno porque salimos a los ríos, a las playas, pero por otro lado tampoco es tan agradable, por el sentido de que hace mucho calor, que incluso el ventilador muchas veces calma la calor. Por lo menos aquí en Panamá es así, de esta forma. Pero yo destaco esto porque es una figura que el apóstol Pablo usa para que nosotros podamos ver cómo Dios, incluso en medio de la naturaleza, es el Señor de la creación, que fue lo que vimos la semana pasada. Este panorama del desierto, de cómo Dios fue guiando muchos acontecimientos que a simple vista y la lógica humana no tienen sentido, pero si aprendemos a ver las cosas con ojos espirituales, más allá de nuestro razonar, Dios obró de esa forma en el Éxodo, actuó de esa manera, y es un reflejo para nosotros también del símbolo de la salvación que podemos encontrar en Cristo Jesús. Por esa razón, hay que tener presente que la soberanía de Dios en nuestra vida sobrepasa todo el entendimiento, sobrepasa todo límite, sobrepasa todo aquello que quizás nosotros no llegamos a pensar o imaginarnos. Y también hay que reconocer un punto muy importante, tal como lo dice, por ejemplo, el Salmo 96, versículo 9, y el Salmo 99, 1, de que hay que temblar ante la presencia de Dios, pero no en un sentido de tener temor, sino muy por el contrario, de que yo doblegue mi voluntad y aprenda a sentir y a percibir y también a asimilar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es de esta forma que tú puedes entender cómo Dios puede ser tu defensor y tu libertador, cuando aprendes a ver y a entender de que Dios está allí presente y que esos milagros que Él hizo en el pasado los puede seguir haciendo hoy en día. Una de las cosas también que es importante tener en cuenta, porque hemos comprendido durante la semana de que Dios nos ayuda, que Dios es nuestra fortaleza, que Él desea libertarnos, que es nuestro escudo, muchas figuras que hemos visto en los salmos, pero es importante que también entendamos que todo esto proviene de un lugar, y estamos hablando del santuario, ayuda del santuario, tal como lo hice el día jueves. En muchos círculos cristianos la figura de Dios, quizás algunos conciben a Dios sentado en una nube,
cuando a veces a las personas se le dice, ay, que quisiera ir al cielo, conciben la idea de que, ay, qué pereza, estar allá en el cielo, en una nube flotando, con un arpa, con alitas como así como los angelitos que pintan en los dibujos. Pero realmente el cielo no representa esto. Y no lo digo yo, lo dice la misma Biblia, que es lo que hemos estado viendo en cada video. Para eso, por ejemplo, acompáñame y que tomes allí como referencia el Salmo, capítulo 27, el versículo 5. Dice, Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hay muchos versículos que si tú con detenimiento te pones a leer, solamente los voy a mencionar. Por ejemplo, el Salmo 3.4, el Salmo 14.7, Salmo 20 del 1 al 3, 36.8, 61.4, 68.5 y 35. Mencionan de que Dios tiene un lugar en el cual mora, el cual llamamos santuario, y la referencia de que este lugar existe, por ejemplo en Éxodo 25.8, Dios ordena de que levanten un santuario porque Él desea morar entre su pueblo. La figura del santuario luego, muchos años después, cuando ya Israel se establece, o bueno, estamos hablando de siglos después, el pueblo de Israel se establece como nación. Entonces David inicia la construcción del templo, Salomón termina todo, ¿verdad? Y entonces ahí está el primer templo antes de ser destruido por los babilonios. Y entonces ahí está la presencia de Dios. Luego, en este caso el pueblo de Israel pasa en un exilio a Babilonia. Luego de 70 años vuelve nuevamente, pero ya con el segundo templo que fue reedificado. Y es donde Jesús ahora en su ministerio pasea. Pero más allá de un templo físico, lo que Dios está interesado en que nosotros entendamos es que su presencia y su santidad es lo que debe inundar nuestras mentes. Y esto a mí me hace pensar mucho porque muchas veces nos acercamos a Dios de una forma tan así arbitraria, podríamos usar el término, y muchas veces olvidamos ese concepto de que estamos ante la presencia de un Dios que es santo, que no tiene pecado. Y por esa razón nosotros debemos ir con humildad ante Dios y decir, Señor, cuán necesitado estoy de ti. Por favor, límpiame, renuévame, ayúdame a ser una nueva persona. Porque eso es lo que causa la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el aceptar la presencia de Dios en nuestras vidas nos lleva a lo siguiente, que es la aceptación de la gracia y el perdón de Jesús en el plan de la salvación. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, amigo, hoy quizás de repente no podemos oír la voz de Dios, no podemos verlo, pero es a través de Jesús que nosotros podemos acercarnos a Él. Pase lo que pase, vamos a tener la seguridad y la garantía de que Él nos dará la salida de lo que estemos en ese momento pasando, porque Jesús es nuestro mayor ejemplo. Hemos llegado a la parte final de lo que es el repaso de la lección, pero no lo quiero hacer sin antes leer la siguiente cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, la página 467, que dice: Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan, mira, escucha y con detenimiento lo que dice ahí. Los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza, consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Impactante esta cita. Tampoco dice confían, sino que ponen todo en cuanto a su sabiduría, o sea, confían demasiado en su sabiduría
y no tienen esa fuerza de confiar en Dios. Entonces, amigo, no quiero cerrar sin antes indicarte que no hay nada que Dios no pueda resolver. Al contrario, Él está allí dispuesto a resolver todo. Yo siento que muchas veces nos falta la fe. Muchas veces sabemos lo que hay que hacer, pero no procedemos a hacerlo. Y yo me puedo poner incluso como ejemplo, porque no es mi intención criticar a nadie en este canal, sino motivarte a que te encuentres con Dios, así como yo me he encontrado con Él, y eso ha sido parte por el cual estaba haciendo estos videos, porque tengo que compartir con ustedes lo que Dios cada día está obrando en mi vida. En un futuro video estaré haciendo un video en cuanto a cómo ha sido mi conversión y cómo Dios ha venido actuando en mi vida. Por ahora, amigo, yo quiero concluir a través de esta oración en el cual te animo y me animo a mí también de que podamos estar más cerca de Dios y que cada día nosotros aprendamos a desarrollar esa confianza plena en Él. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias infinitamente porque eres capaz de hacer cosas asombrosas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿será posible que Dios también lo hará por mí? Y te pedimos perdón porque muchas cosas que a veces suceden y que no nos explicamos es porque no hemos aprendido a desarrollar fe en ti. Por eso te pido que nos ayudes, oh Dios, a tener un encuentro más cercano a ti. Bendice esta hermosa audiencia y ayúdanos siempre a confiar en tu amor y a estar agarrados de ti. Gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo, por el tiempo que has tomado para escuchar el repaso de la lección. Y mismo es. Así que, amigo, no olvides suscribirte. Aquí nuevamente te dejo el nombre del canal. Dale un like al video. Toca la campanita ahí para que te lleguen las suscripciones. Y será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.